y bienvenidos a vuestro Zulo del terror. Por si no me conoces, me presento, yo soy Wish. Y sí, espero que me hayáis hecho muchísimo de menos. Como siempre, y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa. También estamos muy cerca. Los 500 seres del Averno. Ya sabéis que juntos crearemos un nuevo infierno. Así que si pasas por aquí y aún no estás suscrito, no sé a qué estás esperando, dale aquí abajo. Y como siempre os recuerdo, muchísimas gracias a todos los que me seguís, los buenos comentarios, todo, porque sois los mejores. Así que no me voy a demorar más en la historia de hoy, que no quiero adelantar acontecimientos, así que espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que, comencemos. You are alone. Run away now. Y bueno, como nos ponemos en materia, ya sabéis que soy un topo, así que necesito ponerme las gafas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el caso que os traigo es, lo nunca visto. Os voy a contar cómo unos científicos crearon un fantasma. Sí, esperar, porque esto tiene mucha historia y nunca mejor. Así que vamos a irnos al año 1972 al frío Canadá. La idea, pues como comprenderéis, es tan absurda que precisamente por eso parecía perfecta para un experimento psicológico. Si los fenómenos paranormales podían producirse por sugestión colectiva, entonces quizás bastaba con una historia, vamos a decir, convincente y un grupo de personas dispuestas a creer en ella. Así nació Philip Aylesford. Perdonad por la pronunciación. Vamos a contar la historia de esta persona. Nacido alrededor del año 1624, pertenecía a la nobleza inglesa, era un hombre culto, militar y muy católico. Vivió durante la época de la Guerra Civil Inglesa y físicamente era como alto, cabello oscuro, aspecto severo, pero elegante y reservado. También le dieron un perfil psicológico muy concreto. Orgulloso emocionalmente, reprimido, infeliz en su matrimonio. Bueno, un poquito melancólico este Philip. Estaba casado con una mujer llamada Dorothea, descrita también como fría y distante. El matrimonio no era feliz, pero debido a la posición social y a las normas de la época, él no podía abandonarla. Vamos a decir que por suerte o por destino, Philip conoce a una mujer llamada Margot, de la que acaba total y perdidamente enamorado y acaba siendo infiel a su mujer Dorothea. Esta descubre la relación y acusa a Margot de brujería. Margot es arrestada y finalmente quemada en la hoguera. Philip, incapaz de impedirlo, cae en una profunda depresión y, consumido por la culpa, acaba
quitándose la vida arrojándose desde las murallas de su castillo. Bueno, después de todo esto, os traigo de vuelta para recordaros que esta persona no existe. Así que vamos a ver, después de habiendo contado esta historia a este grupo de personas, ¿qué ocurre? Y es que se reunían exactamente en la ciudad de Toronto. No eran mediums, no eran profesionales, no eran personas que realmente fueran, vamos a decirlo de alguna manera, extravagantes. Había diseñadores, estudiantes, amas de casa, incluso personas totalmente escépticas, o sea, vamos, que no creían absolutamente en nada de esto, del tema de lo paranormal. Algunos, evidentemente, ni siquiera creían que pudiera ocurrir nada. Pero bueno, es por eso precisamente por lo que aceptaron participar, como para validar su forma de que lo del otro lado no existe. La idea inicial de este experimento era bastante sencilla. Si todos conseguían pues concentrarse emocionalmente en la figura de Philip, quizás el subconsciente colectivo podría provocar algún tipo de fenómeno aparentemente paranormal, que lo crearían realmente, vamos a decirlo, ellos de alguna manera, pues por esa sugestión. Pero bueno, sigo. Como os decía, empezaron a reunirse en habitaciones tranquilas, pues normalmente ambientadas, ¿no? Con poca luz, hablaban sobre Philip, como si realmente para ellos es una persona real. Comentaban la vida, imaginaban cómo podría haber sido su castillo, cómo vestiría, cómo habría reaccionado al perder a Margot. Y poco a poco, este personaje comenzó a crear vínculos con las personas. Y entonces las sesiones no funcionaban. Seguían sin haber nada, absolutamente nada. No había movimientos, no había ruidos, no había respuestas. Y eso empezó a generar frustración. Algunos participantes pensaban que todo aquello pues era absurdo y estaban perdiendo el tiempo, y otros creían que quizás el enfoque era demasiado rígido. Hasta este momento habían intentado imitar sesiones espiritistas tradicionales, en plan silencio absoluto, alrededor de una mesa, concentración, ambiente solemne, y no estaba ocurriendo nada. Entonces decidieron cambiar lo que es la dinámica, y en lugar de convertir las reuniones en algo muy serio, muy ceremonial, que seguir unas pautas, empezaron a hacerlas como más laxas, más relajaditas, como quien se toma unas cervecitas con los amigos. Lo que se seguían haciendo pues era bajar un poquito las luces, hacerlo todo como mucho más relajado, bromeaban entre ellos, cantaban canciones e incluso se reían mientras hablaban de Philip. Querían crear como un ambiente más natural, menos forzado a lo que querían hacer. Y es justo ahí cuando comenzaron los fenómenos. Las sesiones normalmente ocurrían alrededor de una mesa pequeña, con todos los participantes como tocándola ligeramente con las manos, como cuando estás jugando a la Ouija. Y bueno, primero lo que son unos pequeños golpes. Sonidos secos que parecían venir de la mesa o de alrededor de los que estaban sentados. Nada mucho más allá, o sea, podía ser el simple crujir de que había ahí a lo mejor unas 10 personas, cualquier ruido, pues... De hecho, como os digo al principio, pues pensaron que era un poquito pues una casualidad. La madera crujiendo, movimientos involuntarios, bueno, lo que decíamos, cualquier explicación que pueda ser lógica. Pero entonces empezaron a hacer preguntas mientras había golpes y los golpes respondían. Idearon como una especie de pauta. Un golpe era sí y 2 era no. Las respuestas comenzaron siendo como muy simples, ¿no? Pero poco a poco, pues las sesiones se volvieron cada vez más extrañas.
porque las contestaciones coincidían con los detalles concretos de la biografía inventada de Philip. Cuando preguntaban si había amado a Margot, la mesa respondía. Cuando preguntaban si había sido infeliz junto a Dorothea, obtenía otro golpe. Y cuanto más avanzaban las sesiones, más confianza parecía ganar aquello que estuviese interactuando con ellos. El grupo llegó a desarrollar, como os decía, cierta familiaridad con Philip. En algunas grabaciones incluso bromeaban con él durante las sesiones. Los participantes empezaron a afirmar que la mesa vibraba bajo sus manos. En ocasiones sentían pequeños movimientos, incluso antes de formular las preguntas. Algunos describían la sensación como que algo estaba esperando. Y aquí es donde este experimento empezó a llamar la atención fuera del pequeño grupo original. Porque lo que estaba ocurriendo no se quedó en el experimento, o sea, dentro de la sala, sino que aquellas sesiones, como fueron grabadas y filmadas, las imágenes podían verse pues a los participantes alrededor de esa mesita, responder mediante los golpes, los movimientos coordinados, y hay un momento especialmente conocido dentro de este caso, que es cuando una de las personas, ¿vale?, pregunta a Philip si puede mover la mesa. Segundos después, el mueble empieza a inclinarse ligeramente sobre dos patas, mientras que varias personas siguen apoyando pues, las manos sobre la mesa. Los investigadores evidentemente insistían en que nadie estaba empujando conscientemente. Pero lo verdaderamente inquietante no era el movimiento en sí, era la coherencia de las respuestas, porque Philip tenía opiniones, recuerdos, emociones que coincidían exactamente con la personalidad ficticia que le habían creado. No respondía nada fuera de su historia, y eso abrió un debate incómodo, como hemos de comprender. Si el personaje nunca había existido, ¿qué era exactamente lo que les estaba respondiendo? Para algunos psicólogos aquello demostraba el enorme poder del subconsciente humano. El grupo había interiorizado la historia de Philip hasta el punto de generar las respuestas automáticas sin darse cuenta, y algo, vamos a explicarlo, el efecto ideomotor que se asocia a la Ouija. Para otros investigadores no estaban tan convencidos de esta respuesta lógica y terrenal, porque algunas respuestas parecían demasiado rápidas, demasiado precisas. Y sobre todo porque varios participantes aseguraban sentir la presencia de algo durante las sesiones. No era algo, vamos a decir, que diera miedo, tipo un poltergeist, algo vengativo. No. No había ataques, no había apariciones violentas, no había pues lo típico, ¿no?, de tirar cosas, mover muebles. No. Lo describían más bien como que alguien estaba escuchando al otro lado de la mesa, como si quisiera únicamente hablar. Y cuanto más tiempo pasaban reunidos, más extraño se volvía el ambiente. Algunos participantes afirmaban notar cambios de temperatura repentinos, otros aseguraban que los golpes comenzaban antes incluso, como decíamos, de que terminara una pregunta, y en determinadas sesiones la mesa llegó a moverse de manera tan brusca que algunos asistentes se tuvieron que apartar para que no se les cayera encima. Esto continuó. Y es que ya no intentaban únicamente demostrar una teoría psicológica. Ahora querían entender qué estaba pasando realmente. Y quizás esto es lo que más inquieta del experimento Philip, que acabó convirtiéndose en uno de los casos más famosos dentro de la parapsicología moderna, precisamente porque intentaban demostrar todo lo contrario, ¿no?, que no existían los fantasmas. Y
queriendo desmontar ciertos fenómenos de mediums y demás, terminaron obteniendo resultados que evidentemente ni ellos se esperan. Yo os voy a hablar de un ser que se llaman los Tulpa, que bueno, si alguno de vosotros habéis visto la serie Sobrenatural ya sabéis lo que es. Los Tulpa son un ser que no existe como tal, pero que la sociedad lo crea. Y en esta época, que eran los años 70, no había tanto internet, era muy difícil, por ejemplo, que se llegara a extender esta historia hasta mucho tiempo después, pero cuantas más personas conocen la historia, más grande se hace y más poder toma. Que tampoco va muy desencaminado a cuando tenemos un poltergeist o un fantasma en casa, porque cuando nosotros empezamos a notar la presencia y a ese ser le hacemos notar que sabemos que existe su presencia, lo hacemos más fuerte. ¿Pero qué es un tulpa? Un tulpa creo que proviene de la cultura tibetana, ¿vale? Y es eso, una historia totalmente inventada, al final acaba creándose un ser, una, vamos a llamarlo, conciencia, por así decirlo, que toma toda esa historia porque todas esas personas que estaban allí creían en esa historia y era lo que le daba fuerza. Pero bueno, ya sabéis que esto son solo elucubraciones. A vosotros os dejo en creer o no. Y hasta aquí os puedo leer sobre el experimento Philip. Espero que me dejéis vuestras impresiones aquí en comentarios, que ya sabéis que siempre os leo a todos y os comento a todos también. Y nada, os dejo con Philip y vuestras pesadillas. Adiós.